Él reinó con terror. Él impuso el cambio con terror. Y la acción que implica terror siempre lleva el complemento que se llama ismo. ¿Ya? Entonces, cuando tú dices, no sé, eh, cualquier cosa, ismo, no sé cómo decirlo, yo mismo, o sea, que yo mismo lo hago, o Como el socialismo. socialismo, que aplica el social, pero como una acción, socialismo, y así su cantidad de palabras. Y eso es aplicar el terror. Bueno, yo quería aportar algo, que incluso ese año en que comenzó, ese año lo denominaron el año del terror, de lo feo que fue. Muy bien. Entonces, acuérdense esto, cuando escuchen de Robespierre, cuando escuchen de la palabra jacobino, que nosotros tenemos un sobrino que se llama Jacobo, será por eso que es así. Es un chiste, ¿no? Por supuesto. Pero era un grupo de personas, que eran supuestamente con una alta moralidad y se dedicaron a matar muchas personas. Era como el brazo violento de esa revolución. Entonces, siempre cuando hablan del régimen jacobino, usted sabe que eso eran criminales matando gente. ¿Qué pasa? Hoy día, la gente por desconocimiento, porque no tiene el tema de conocer la historia, cómo nació, qué significa, lo que ha ocurrido es que a muchas cosas hoy día se le llama terrorismo. Y cuando a muchas cosas se le llama terrorismo, nada significa terrorismo. Por ejemplo, si viene un delincuente, ¿verdad? Y él empieza en el barrio a matar gente, como loco, dice, no, eso es como un terrorismo, pero no es terrorismo, eso se llama hampa común, es un delincuente, es peligroso. Si, por ejemplo, hay un enfrentamiento entre dos facciones de un ejército, por ejemplo, hay una guerra como ahorita entre Rusia y Ucrania, y Rusia bombardea Ucrania y al revés, y muere un pocotón de soldados, eso no es terrorismo, es una guerra. Entonces, aunque haya muerto y aunque haya explosiones, no significa que es terrorismo. ¿A dónde voy con todo esto? Que para entender la palabra terrorismo, aunque hay muchos conceptos, hay que entender que hay una circunstancia o factores comunes que están presentes para que uno diga, es terrorismo. ¿Ok? Yo voy a avanzar un poquito aquí, si esta cosa me lo deja. Ok. Lo voy a poner con algo aquí que son como características, no sé si usted la ve. Lo primero que, para uno saber que algo está presente o en esa acción hay terrorismo, se cumplen varias cosas. Una de ellas es, lo primero que tiene que haber es que hay lucha por controlar el poder. ¿Ok? Pero cuando hablo así, lucha de controlar el poder, es el poder político. ¿Sí? Porque cuando estamos en un barrio hay bandas que se controlan por el poder y matan gente de un lado, matan gente del otro. Pero no es poder político, es simplemente control comercial. ¿Ok? Un control para quién tiene las esquinas, quién vende más o lo que sea, una venganza. Pero cuando hay una lucha por controlar el poder político, ahí es uno de los factores que se puede ayudar para determinar si existe terrorismo o no. Dice así, el otro punto es que se revela a todo costo o a toda costa contra la autoridad. Es decir, no acepto lo que está presente, no quiero que este sea mi presidente, no quiero que ese sea mi régimen, no quiero que sea el que me gobierne. Y por eso es que esas personas se valen de la amenaza, utilizan la violencia. En la generalidad de los casos, los grupos son, las personas que hacen eso no es que son la mitad de la población, no es la mitad, ni es el 20%, ni es el 10%. Son grupos pequeños que cuando usted lo enumera, no pasa de 500, 1000 personas, ¿ok? Por país. 2000, 5000, que cuando ustedes solo dividen en los millones de personas, eso es como el 0,0000001%. Eso no es nada. Pero esas personas que, perdón. Disculpa, yo quería aportar algo que me recordó, me vino a la mente que cuando tú estás escribiendo eso, que el primer grupo terrorista que se ha registrado en la historia, o bueno, oficialmente en la historia, fueron los celotes, que fueron los judíos que se rebelaron contra el pueblo romano, que Simón, el discípulo de Jesús, era Simón el celote, porque él era un revolucionario. Pero a lo que voy es que ellos fueron registrados como el primer grupo terrorista, sí, con ese término de la historia. Es correcto. Yo les quería comentar algo, y lo que dice Raquel es tan cierto como lo puedo decir ella. Forma parte del estudio, inclusive hay unos versículos bíblicos que lo soportan. Y es que, ¿qué pasa con la mayoría de las personas?
en el tema de lo poco que sabemos del tema, de lo poco que sabemos del asunto, es que cuando nosotros se nos nombra la palabra terrorismo, siempre la asociamos que hay una bomba, explotó y murió un gentío, pero no necesariamente eso es terrorismo. Eso es una de las acciones que utilizan los terroristas. ¿Por qué? Porque en los tiempos antiguos, como dice Raquelita, no existían las bombas, no existía la pólvora todavía, que lo inventaron los chinos mucho después, pero la gente mataba, la gente torturaba y la gente secuestraba. Y eso son acciones terroristas. Cuando eso se hace, ojo, cuando eso se hace para obtener el poder político. ¿Qué significa eso? Que si una persona peleó con su esposa y le tiene rabia y descubrió que él le fue infiel y agarra y la secuestra y la mete en un cuarto y le cae a puñalada y la tortura y le quema con cigarro, eso no es terrorismo. Es una persona que está atacándola con toda la violencia porque siente venganza, porque él no quiere gobernar políticamente a nadie. Lo que lo motiva es un tema de celos, un tema de venganza, un tema de odio, lo que sea. No hay un tema político en el medio. Es decir, quieren destronar el poder que está para instaurar el que ellos quieren. ¿Ok? Esos grupos comunitarios, ellos siempre buscan la publicidad. ¿Qué significa eso? Que cuando hay un secuestro, cuando hay una gente que torturan y de repente aparece, cuando hay una explosión, ellos enseguida mandan un comunicado para que se sepa que fueron ellos. Y ellos lo que les interesa es que todo el mundo sepa que ellos existen. ¿Por qué? Porque si no, ellos necesitan crecer como número. Y para crecer como número, tienen que tener publicidad. De allí es que ellos envían el comunicado y ellos se adjudican el acto terrorista. Nosotros fuimos los que volamos el avión, nosotros, como ustedes lo ven en las películas, nosotros fuimos el que volamos la embajada y cosas así, que son gente mayormente del Medio Oriente, pero hay de todo, ya lo vamos a ver. Ellos, por supuesto, como son grupos minoritarios, ellos tienen, ¿cómo se llama eso? Ellos poseen recursos limitados. Es decir, por más dinero que ellos puedan tener, ellos no pueden derribar un Estado por sí solos. Ellos lo que hacen es que desestabilizan el Estado a través del terror, poniendo bombas y asustan a la gente y 5 personas nada más se explotan al mismo tiempo en varias estaciones de trenes como hicieron en España, cosas así, pero no tienen recursos para decir, bueno, tú agarras y con estos 60 aviones tumbas al gobierno, con otros 80 aviones te vas para el Congreso. No tienen eso, siempre son grupos pequeños. Entonces, para que lo tengamos presente, que todos estos aspectos, si usted los enumera, ¿verdad? Y se da cuenta que están allí, entonces estamos enfrente a un alto terrorismo. Si no, usted se lo atribuye a otra cosa. Otro elemento que tienen ellos es que sus líderes son personas muy destacadas, son inteligentes y son letrados. Cuando las personas forman las revoluciones, como el caso de Robespierre, como el caso de, por ejemplo, el mismo Fidel Castro, que a las finales se interpuso, el mismo Chávez en nuestro país, son personas que con su discurso ellos envuelven a las personas, tienen un espíritu en el que saben cómo engañar y saben cómo atrapar a la gente y dice, tiene razón. Y al simple se lo llevan y los enrolan en sus filas, porque son personas muy inteligentes, porque ¿cómo se hace uno para convencer a otra persona que se amarra la bomba en el pecho y se explota? Tiene que tener un poder de convencimiento y meterle en la mente una idea de tal manera, fijarse que la persona sea capaz de sacrificar su vida explotándose en 40,000 pedazos que no quede ni sangre de él. Y eso lo logran hacer ellos. Lo logran hacer en cualquier parte de la tierra donde ellos estén presentes. Porque eso es como un espíritu malo que se le mete a esa gente. Y como siempre, cuando ellos hacen eso, siempre justifican sus acciones diciendo que yo lo hice porque hay que acabar con esto porque la culpa es del otro. Siempre la culpa es de otro, ellos no tienen la culpa, ¿verdad? Y cuando ellos sacrifican a las personas, ustedes se dan cuenta que nunca el atentado es contra el presidente, nunca muere el hijo del presidente, siempre muere el cartero, el vecino, el que iba a hacer, que iba en el metro a trabajar, siempre muere gente inocente que no tiene nada que ver ni con lo que ellos están pensando, ni con el gobierno tampoco. Gente que ni sabía que ese día le tocaba morir de esa manera. Y otra cosa que ellos tienen, que esos grupos, ¿verdad?, que aplican terrorismo, es que ellos tienen adeptos, ¿verdad? ¿En qué sentido? Bueno, de que ellos, esas personas que están preparadas, muchas veces, no es que ellos se van para una plaza y predican como un evangelio. No, ellos no hacen eso. Ellos agarran personas que están preparadas, las inscriben en universidades como profesores y empiezan
en algunas cátedras, donde salen mucha gente de izquierda, mucha gente comunista y marxista, es de las universidades, porque ellos tienen gente muy bien preparada que agarran las mentes de los jóvenes y las envuelven. Y el muchacho que entró queriendo estudiar y salir adelante termina queriendo tumbar el gobierno. Eso pasa en todas partes de la tierra. En nuestro país pasa mucho, en la Universidad Central de Venezuela, en la Facultad de Sociología y Arte, ahí donde ellos más proliferan, ¿ok? Abundan. Pero eso pasa en las universidades de Estados Unidos, en las universidades de Alemania, de España, de toda la tierra, ¿ok? No es algo que es propio de un país. Eso es algo que está presente. En algunas partes son más fuertes, son más destacados, son más inteligentes, pero así ocurre. Entonces, con esos temas, yo quisiera que ustedes se queden para que entiendan más o menos cómo funciona. ¿Verdad? Yo les quise poner solamente algunos grupos terroristas, porque les quiero decir que en el mundo hay registrados más de 100 grupos terroristas en la Tierra, distribuidos a lo largo de todo el ancho y largo de todos los continentes, ¿sí? En toda la parte subsahariana de África está Boko Haram, ¿verdad? Es un grupo religioso musulmán que está cansado de explotar, quemar vivos a muchos cristianos, muchas personas civiles, porque a la fuerza tienen que convertirse al Islam, ¿verdad? Han matado, lo que pasa es que los muertos, lamentablemente tengo que decirlo así, los muertos como son africanos y son negros casi no se sabe, pero ellos han matado miles y miles de personas, no con bombas, los encierran en un sitio, los queman vivos, les vacían todas las ametralladoras, algo espeluznante, ¿ok? Al Qaeda, que es el que se adjudicó el tema de las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001 allá en Nueva York. Hay un partido, casi todos tienen esa tendencia, ¿no? Cuando son de origen político, partido comunista, siempre son así, comunista, marxista, leninista, es lo mismo, ¿ok? Hay en Filipinas, hay en Turquía, aunque ustedes no lo crean, hay en Irlanda hubo un tiempo en que los grupos terroristas irlandeses tumbaron muchos aviones y explotaron muchas personas en los años 80. Peleaban la orden naranja contra la orden, no me acuerdo, porque una era, aunque ustedes no lo crean, en Irlanda hubo dos divisiones grandes por religión y política, era del cristianismo. Eran como decir los evangélicos contra los católicos. Eso mataron gente de lado y lado como usted no tiene ni idea. A este lo matan porque es católico, no era por color, ni era por política, era por solamente, o era evangélico o era católico. Y si pasaba por el barrio naranja y por de casualidad se dan cuenta que tú no eras católico, ahí lo mataban y así sucesivamente. Hay el grupo ETA, ¿verdad? ETA es un grupo de España, que no, de la parte vasca, porque España tiene una historia muy grande que, así como existen los gallegos, también existen los vascos, y los vascos tienen dos idiomas también. Y ellos siempre han buscado la independencia de España, y ellos también han matado cualquier cantidad de personas en España. Eso significa Euskadita Askatasuna, eso es lo que significa en vasco, en euskari, se llama el idioma euskari. Eso significa país vasco y libertad, algo así. Eso, gente perversa, ¿ok? Donde ellos, creo que el grupo terrorista ETA, de todos los grupos terroristas que han existido en la Tierra, el más perverso, el más criminal para torturar a las personas sobre la Tierra eran ellos, porque no los mataban, sí, pero la persona quedaba físicamente lisiada para siempre y también los devolvían, pero cuando ya sí quedan viviendo por muchos años, pero ya habían perdido la cordura, lo dejaban loco. A veces sin tocarlos, sin pegarles. Lo torturaban de maneras que indescriptibles. Después algún día hablamos de cómo lo torturaban. También Hamas, Hezbollah, el Estado Islámico, todos son diferentes, no es que es uno solo. Cuando te le dicen Al Qaeda es uno, Hamas es otro, Hezbollah es otro, Estado Islámico es otro, ¿ok? Ejército del Pueblo de Corea, por supuesto en Corea que es de izquierda, hay gente que es sumamente criminal. En el Kurdistán, en Unión Comunista del Kurdistán, eso también es una historia muy grande, pero el Kurdistán no es más que una zona donde viven los kurdos, pero esa zona le pertenece a Siria, a Irak, a Irán, ¿verdad? Ya alguien me levantó la mano, Rebeca, dame un segundito, permita. Y en esa zona es como decir que usted vea para la región en Venezuela, la región de los llanos, ¿verdad? ¿Qué comprende los llanos? Los llanos comprende Apure, Cogede, Barinas, Portuguesa, son 4 estados.
Y resulta que ahí hay una tribu indígena, digamos que están los, no sé, los Yanomami, que no es así, ellos están en Amazonas. Y ellos están distribuidos por los 4 estados. Ellos pelean para que los 4 estados, o la parte de los 4 estados donde ellos viven, sea un país aparte, ¿verdad? Algo así pasa en el Kurdistán. Son zonas de 4 países, ¿verdad? Del Medio Oriente, Turquía, Siria, Irán e Irak, en el que ellos viven y que ellos quieren que eso sea un país aparte, un pedacito de cada país, quitárselo, y se llama un país que son de los kurdos, que los kurdos son lo que en la Biblia aparecen como los medos, el imperio medo-persa. Ellos se dividieron. Los medos quedaron de este lado y los persas son los iraníes. Entonces, eso es lo que significa eso. Está el ELN de Colombia, ¿verdad? El Ejército de Liberación Nacional, están las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el M-19, los cuerpos de autodefensa de Colombia, que son los paramilitares. Están los Tupac Amaru, que eliminaron de Perú. En Chile, aunque usted no crea, en Chile también hay Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que ellos los eliminaron casi toda la gente de Pinochet. La OLP, la Organización de Liberación Palestina, que lideraba Yasser Arafat, también era terrorista y volaba aviones. Los talibanes, también es diferente. Al Qaeda también es diferente. Ustedes vean cómo hay. Y hay en casi todos los países de la tierra, ¿ok? Fueron catalogados como eso. Pero ustedes se los mandé o se los coloqué allí para que más o menos entienda la magnitud de cuánto alcanza y cómo están regados, y que es algo puntual que ustedes ven. Ay, fue en el Medio Oriente. No, eso está en todos lados. Primero Rebeca y después Esther, gracias. Pueden hablar, perdón. ¿Me puedes decir cuáles eran los requisitos para que se considere un movimiento como terrorista? Sí, yo lo dije en la lámina anterior. ¿Me lo puedes pasar, por favor? Que quiero. Sí, yo te lo voy a pasar, la lámina se lo voy a Raquelita para que... No, pero déjamela ahí, porfa, y ahorita te digo algo. Bueno, una foto. Aquí habla Esther. Estelita. Estelita. Sí. Es así. Lo que pasa es que una vez que los preparan, entran otros grupos que también están tomados por el mismo Satanás, discúlpame la expresión, pero es tal cual así, que ellos empiezan, primero los entrenan y después le dan armas. Después que ellos los entrenan, le dan armas, ellos empiezan a hacerse de sus propios recursos, como robos a banco, narcotráfico, extorsión, secuestro, hacen más dinero y compran más armas y explosivos. Pero ellos se orinan en las universidades con pensamientos y cosas muy nobles como de patriotismo, pero después no se dan cuenta que eso que ellos vieron que era como bueno, terminaron convirtiéndose en criminales porque están matando y matando personas inocentemente, así como le pasó a Robespierre, que era un juez, era un tipo letrado, era un abogado impresionante. Y él estuvo en la pena de muerte. Cuando vino él, había matado media Francia, sin juicio, sin nada. Así empieza eso, porque después que el enemigo domina la mente, ya no hay nada que hacer. Empieza como algo bonito. Cuando viene a ver, la persona está envuelta en los mismos lazos del diablo. Ajá, ahora viene Raquel. Dime, Raquelita. Creo, no tengo la seguridad ahorita, pero creo que los talibanes incluso ellos se formaron aquí en Estados Unidos. Bueno, lo que pasa es que hay unos que los forman aquí y otros que los preparan allá. Porque ¿qué pasa? Cuando hay esos grupos de izquierda, hay gente que quiere sacar provecho. Hay personas que quieren sacar provecho. Porque ¿qué pasa? Si el país que está gobernando, yo no le caigo muy bien y a mí no me quiere vender el petróleo barato, déjame entonces yo ayudar para que desestabilizarlo, y después que yo lo desestabilice y esto sí yo los ponga en el poder y yo los ayude a colocarse en el poder, yo sí voy a poder tener recursos baratos. Y eso le ha pasado a este país, le ha pasado con casi todos los grupos de extremistas del Medio Oriente. Fueron preparados por agentes de aquí, les dieron armas, ellos crecieron. ¿Y qué pasa? Es como cuando la persona quiere criar un león, como un perrito.
Cuando el leoncito crece, ya se come al dueño. Y eso es lo que le ha pasado a ellos. O sea, esa gente no se entrenaron solas. Ellos, las ideas estaban, pero necesitaban los recursos. Vino alguien, le dio los recursos, pero con otro interés. Creyendo que de verdad son tan tontos, y ellos dicen, ¿sabes qué? Eso era antes, ya no. Ahora, tú, ni quiero ni a mi presidente, ni quiero al tuyo tampoco. Y se va a hacer lo que yo diga. Entonces, termina ese grupo que empezó mal, ¿verdad? Él empieza peleando contra su país y después con los dirigentes de su país, después termina peleando con los dirigentes de su país, con los dirigentes del país vecino y con el que lo entrenó también. Eso es una historia de nunca acabar. ¿Por qué? Porque se sacan provecho. Ese es otro tema, donde entran a colación los perros de guerra, ¿verdad? ¿Qué son los perros de guerra? Para que lo tengamos en cuenta. Los perros de guerra son los que llegan, vamos a decir algo, pues, vamos a suponer que Dios nos libre. Está, que yo lo veo en la cámara, está Rosa y está Paola ahí, ¿verdad? Y yo veo que ella como que no se trata muy bien, ¿verdad? Y se tienen como ganas. Y yo vengo aparte, ¿verdad? Y le vendo una navaja a Paola para que se defienda de Rosa. Y después de donde Rosa escondió, le vendo un machete para que se defiende Paola. Eso se llama perro de guerra, porque a los dos grupos le vendo armas para que se maten. ¿Entiendes? Y eso ocurre en los partidos, porque la pregunta es, ¿de dónde sacan esa gente las armas? Si tienen semejantes ametralladoras, semejantes explosivos, ¿de dónde salen? Alguien se los vende, alguien se los da. Pero ¿quiénes? Si los mismos fabricantes de armas siempre son los mismos. Y es lógico, porque ¿qué pasa? Si yo soy un fabricante de armas y yo fabriqué, no sé, voy a poner un ejemplo. Me estoy saliendo del tema, pero quiero para que lo entiendan claro. Yo fabriqué en mi línea 2 millones de pistolas, no sé, 9 milímetros. Y le vendí a 5 ejércitos en el mundo. Y oye, 5 ejércitos, lo más que tiene son 80,000 personas. Cuando vine a ver, solamente vendí 600,000 pistolas. ¿Qué hago yo ahora con esas 1.400.000 pistolas? Tengo que buscar que alguien me la compre. Entonces empiezo a buscar esos grupos terroristas de cualquier parte y empiezo a vendérselas. Y cuando vengo a ver, armé a los buenos y armé a los malos y mis bolsillos están llenos. Eso es lo que pasa. Porque las armas no las fabrica otra persona, siempre son los mismos. Pero el que hable de eso, lo matan. Yo estoy hablando aquí porque somos 5 personas. Pero así funciona. Así funciona este mundo. ¿Ok? Siempre los fabricantes de armas, ellos le venden en una misma aldea, en un mismo pueblo, a 1 kilómetro de distancia, están 2 aldeas. Y ellos van y le venden ametralladoras a uno y le venden ametralladoras al otro. Y mayormente, el que le pague más es el que le venden primero. Y al que le venden primero, va y mata a los demás, cuidado, antes que los otros le den las armas. Así es como ocurre esa masacre entre aldeas y aldeas. Así funciona. Eso no lo estoy inventando yo. Bueno, ahora volviendo al tema, Raquelita dijo algo. ¿Qué fue lo que dijiste, Raquelita? No recuerdo de qué. De los celos. No, dijiste algo, pero se me pasó. Ok, entonces ya puse la lámina para que la niña la viera. Entonces yo puse aquí, ¿qué origina? Quisiera decir algo, ya va. Quería preguntar si entonces las feministas o las feminazis, como le llaman, pueden formar parte de este grupo, se pueden considerar terroristas porque cumplen con la mayoría de esos requisitos. Cumple con Lo que no cumplen es con el financiamiento, porque ellas sí tienen bastante financiamiento. Sí, ella, de hecho, es que tienen pocos recursos, después que la financian. El tema es que la forma de ella, hasta que no ocurran muertos y secuestros y cosas así, no pueden calificar como terrorismo. Porque acuérdate que tienen que haber muertos, tienen que haber secuestros, tienen que haber ejecuciones. Hasta que ella no agarre a una persona y diga, mira, tú eres mujer de verdad, tú no quieres odiar a los hombres y la maten. Entonces ahí entraríamos en terrorismo. ¿Lo ves? Por eso es que hay que tener cuidado cuando se utiliza la palabra terrorismo, porque ahorita mucha gente la utiliza, que si terrorismo de Estado. Por ejemplo, hay gente que son livianas. Por ejemplo, vamos a comer. Y nos invitaron a una feria culinaria en Perú. Y vamos a la calle, ¿verdad? Y resulta que hay como 40 carros, pero en uno venden unas arepas, en otro venden pescado, otro venden no sé qué. Es una feria culinaria. Y fuimos todos, ¿verdad? Fuimos 6 personas. Y yo comí un carrito. Y el otro comió en otro carrito. Entonces, ¿qué comiste tú? Bueno, yo comí tajada. Y yo, ¿qué comí? No sé, pabellón. Yo no sé cómo se llaman las comidas allá. Y cada uno nos comimos 6. Y llegando a la casa,
todos estamos corriendo para ver quién llega primero al baño porque nos cayó mal, ¿verdad? Porque nos estamos haciendo encima. Hay gente que dice, no, eso fue terrorismo culinario. Así le llaman. Pero eso no es terrorismo. ¿Lo ves? Porque no está un tema político, no me mataron, no me secuestraron, sino que es una manera de decir, ahora me dejo comer en ese lugar, porque de mí te infundieron terror. ¿Lo ves? Cuando un malandro domina una zona, de verdad, la gente le tiene miedo y tiene terror, pero eso no es terrorismo. ¿Verdad? Cuando un malandro está atacando a otra persona y eso termina en muerte, el asalto termina en muerte por cualquier cosa, tampoco es terrorismo. Eso fue un robo que salió mal o qué sé yo qué pasó. Entonces, esas cosas hay que tenerlas bien ubicadas para no caer y decir algo que no es el nombre. Porque entonces vemos un quesillo, le llamamos flan. Vemos una torta con quesillo, le llamamos flan. Vemos una gelatina blanca y le llamamos flan. No. Cada cosa tiene su nombre y es específica. Alguien levantó la mano ahorita. Perfecto, ok, fue Paola. Gracias. Fue Paola. Ajá. Mi pregunta es, ¿el aborto entra en asesinato? Sí, pero no es terrorismo. No por ahora. Claro que es asesinato. Pero es asesinato porque atendiendo a la ciencia, no voy a atender a la palabra de Dios ni a la religión. No voy a atender a eso, voy a atender a la ciencia. La ciencia dice que en el momento que el espermatozoide se une con el óvulo y se forma el gameto, que son 2 células, y después se multiplica a 4, y después a 8, después a 16, y así sucesivamente. De ese momento, esto que se acaba de crear ahí es un ser vivo. Que ese ser vivo va a tener personalidad, independencia, vida propia. En función a eso, se está matando un ser vivo independiente. Que él, mientras tanto, está cobijado dentro de la barriga de su mamá, es otra cosa. Pero no sin tener que ligarlo con la palabra de Dios. Atendiendo a la ciencia, ya es un asesinato de un ser, ¿verdad? Que la gente dice, no, que resulta que es que el niño no tiene conciencia, por eso es que no es un asesinato. Está bien, porque un niño de 2 meses tampoco tiene conciencia, lo puedes matar también, porque no sabe qué es lo bueno y lo malo. Entonces, eso no son argumentos. No sé si me explico. Entonces, ahí vamos. Entonces, bueno, yo quise, para hacerlo corto, ¿verdad? Para no extenderme tanto, el terrorismo, yo puse que él origina y qué dice la Biblia, ¿verdad? Dice así, ¿qué él origina? Para mí, en primer lugar, está la rebelión. ¿Qué es la rebelión? Bueno, yo me rebelo, yo no estoy de acuerdo con lo que está ocurriendo. En función a eso, yo voy a actuar para cambiar las cosas. Y si no las puedo cambiar, lo menos que puedo hacer es hacerle la vida imposible. Eso es la intención de cambiar el orden establecido. Eso ya estaba en la Biblia, la rebelión. Así de sencillo. Aunque le llamen terrorismo, que las acciones esas terminen en que la persona mate, secuestre, explote. El problema no es que explotó. Él no explotó porque quiso. Él explotó a las otras personas porque él adentro originó un sentimiento que se llama rebelión. Otro sentimiento también es el orgullo. ¿Por qué? Porque también se han dado casos de se quiere eliminar a un grupo racial de personas. Porque políticamente ese grupo racial es el que está dominando. Puede ocurrir, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque ¿por qué me tiene que dominar él? Si a mi entender, yo soy más que él, porque yo soy así, o porque yo estaba aquí primero, porque yo soy blanco, porque él es amarillo. Eso es orgullo, porque yo me siento que soy superior a él y él no tiene por qué dominar. Lo otro que ocurre es que detrás de todo eso lo que hay es ambición. ¿Por qué hay ambición? Porque resulta que todos esos movimientos que se generan como rebelión, si ellos logran triunfar, y ellos acusaron a los que estaban de ladrones, que eran millonarios, de que tenían esto, resulta que ellos después que logran triunfar son más ladrones y más millonarios que al que ellos quitaron. Entonces lo que ellos tenían era ambición y envidia, era mentira, porque todo lo que ellos dijeron para engatusar a las personas y que ellos eran humildes era una mentira, porque una vez que ellos estaban posicionados en el poder son mucho peores que los que estaban. Entonces al final ellos lo que tenían era ambición y envidia, ¿verdad? Seguramente hay más elementos presentes y yo no los puse, les pido perdón por eso. Seguramente hay más, pero yo creo que esos son los principales a mi entender. ¿Qué dice la Biblia? ¿Verdad? ¿Qué dice la Biblia?
La Biblia, nosotros tenemos un capítulo que para mí es uno de los más impactantes de la Biblia, son muchos, ¿verdad? Pero hay el capítulo 19, del 9 al 18, él habla acerca de qué es lo que debe hacer el ser humano hacia otro ser humano, ¿verdad? Ahí dice que no robes, que no mates, que no lo odies, que tengas compasión con el extranjero. Entonces, ¿qué pasa? Una persona que está involucrada en el terrorismo, lo último que está en su mente, por más discurso que él pueda tener, por más palabrerío, cuando usted lo filtra con la palabra de Dios, usted se da cuenta que todo lo que él está diciendo es totalmente antibíblico. Yo no sé si alguno de ustedes quiere leer rapidito Levítico 19 del 9 a 18. Y otro busca Proverbio 14:12. Y lo dejamos hasta ahí, porque hay otro en Éxodo, ¿verdad? Pero no lo leo desde aquí en mi pantalla. Hay alguno que lo pueda decir, no lo puedo leer yo. ¿Mm? Ojo, sí, eso ni siquiera son los 10 mandamientos, para que sepa. Ajá, dele ahí. Perfecto. Eso que está allí, todo eso que el Señor manda, si una persona está escuchando en un aula o una universidad un discurso de un profesor que es de izquierda y que va a finalmente involucrar a alguien en algo que va contra los principios normales, porque matar a una persona, ¿verdad? Que no tiene nada que ver, porque yo utilicé un sobrebomba o le puse la bomba 1 metro y estoy matando o voy a explotar personas que son inocentes, que van a su trabajo. Eso va en contra de la ley normal del ser humano. Ahora, cuánto más en cuanto a la palabra de Dios. ¿Qué pasa? Que esas personas tienen tanta influencia que logran que las personas pierdan la visión y dejen de entender con claridad qué es lo que están haciendo, ¿verdad? El Proverbio 14:12 lo que dice es que hay caminos que al hombre le parecen correctos y su final es camino de muerte. Le digo porque las personas que hacen esos actos están convencidos que están haciendo lo bueno, pero es porque ya fueron engañados por el enemigo. Y como eso hay muchos otros versículos, pero vamos a avanzar para que se nos alcance y si tienen más preguntas vamos dándole, ¿ok? Entonces, entonces yo coloqué, ¿verdad? Según la palabra de Dios, ¿qué pecado involucra? Rebelión, envidia, ambición, mentira, homicidio, ¿verdad? Eso es no que lo origina, sino ahora qué pecados da como fruto, ¿verdad? Como resultado, ¿verdad? Bueno, el original la envidia, cómo no, pero el resultado es que todo terminó siendo una mentira. Y el resultado es que hay homicidio. Y el resultado es que no lo coloque gente que termina herida, que termina mal, que termina totalmente perjudicada, destruida, ¿verdad? Esos son los resultados que finalmente deja el terrorismo. Entonces, ¿qué pasa? Yo busqué algunas historias, ¿verdad? En la Biblia, donde yo creo que existe terrorismo, ¿verdad? Porque entre las cosas que yo estuve leyendo, dicen que el terrorismo también se da, es porque hay gobiernos que están establecidos desde hace mucho tiempo y es el orden que existe. Pero se da
porque el gobierno es débil. Y cuando el gobierno es débil, deja que crezcan grupos que desestabilizan y lo que ocasionan es muerte y destrucción donde quiera que pasa o donde Dios se origina. Y por existir esos gobiernos débiles, eso pasa. Yo creo que una de las historias más impresionantes que tiene la Biblia, ¿verdad? Se encuentra en el capítulo 16 del libro de Números. Ahí habla, yo se lo voy a resumir en la historia, ¿verdad? Para que ustedes vean qué está presente allí. Ahí está presente un levantamiento que se hizo contra Moisés. Ese levantamiento lo hizo un grupo de personas que estuvo liderizado por Coré, Natán y otro señor que no me recuerdo el nombre, ¿verdad? ¿Qué pasa? Esos señores, ellos eran de la tribu, ¿verdad? ¿Cómo se llama? La tribu de donde están los sacerdotes, que se me olvidó. Se me va la idea, ¿vale? Levita. La levita. Ellos eran levitas. Pero acuérdense que los levitas, ellos tenían tareas repartidas. Recuerda, uno eran para llevaban el tabernáculo, otros llevaban las tiendas, otros llevaban los sacrificios, así sucesivamente, ¿verdad? Unos eran cantores, pero no todos podían ser sacerdotes. Para ser sacerdotes tenían que ser descendientes de Aarón, no podían ser otros. Aarón también era descendiente de Leví, pero solamente él como sacerdote y sus hijos. Recuérdense que él tenía 4, nació Nadab y Abiú, pecaron y después vino Eleazar y el otro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenían que ser, pero ¿qué pasa? Ese señor, Coré, él empezó a hablar al pueblo y él dijo que eso estaba mal, que no tenía por qué enseñorearse Moisés y Aarón de todo el pueblo, que ellos no eran los dueños de la tierra ni eran dueños de nada, que más bien ellos habían sacado al pueblo de Israel de una tierra de donde fluía leche y miel y se los llevaron al desierto. Y después de eso se estaban enseñoreando de ellos como les daba la gana, ¿verdad? Hey, papá, Dios te bendiga. Ay, thank you. God bless you, baby. Okay, more, okay, thank you. Okay. Sí, hueco, dice el bebé. Compré unas cositas y me las trajo. Sí, unas cositas que le compré aquí para el teléfono y me las estoy entregando. Ajá, entonces lo que le quería decir es que él estaba hablando fuertemente contra Moisés y decía que él se estaba apoderando del pueblo. Pero ¿qué pasa? Ellos era envidia y querían ambición, porque ellos sí querían gobernar al pueblo como Moisés, que era temido por todo el mundo. Y ¿qué pasa? Ellos empezaron a proliferar un comentario por todo el pueblo, impresionantemente. Una de las cosas que Moisés le reclamó y le dijo, el Señor, es que le dijo, Señor, tú sabes que yo ni siquiera un as he quitado de ellos. Es decir, que Moisés, a pesar de que él era el juez que había tomado o escogido para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Nadie podía decir como él era el líder, había que pagarle la prote, lenguaje malandro, y había que darle de oveja a una cada familia a Moisés, estaba guiando, no le estaba cobrando a nadie nada, él comía de lo que era de él, no comía de nadie nada. Y así lo acusaban de que vivía de las personas. Pero eso era una acusación falsa, porque ellos lo que sí querían era tener el poder que tenía Moisés. Todos sabían que Moisés se hacía porque Dios estaba con él. Ellos como toda sublevación, sedición, como toda rebelión, se levantaron, pero no lo podían hacer solo. Tenían que hacer lo que hacen los profesores universitarios, empezar a divulgar su pensamiento. Y ese pensamiento lo regaron el pueblo completo. ¿Qué hizo el Señor? Agarró una furia de tal manera que iba a eliminar a todo el pueblo, lo iba a matar completo, pero Moisés intercedió y para que por favor no hiciera eso, porque no tenía sentido haberlo sacado para matarlo en el desierto. Total es que una vez que estando en eso, el Señor dijo, reúnemelos y vamos a hacer una prueba y que quede Dios quien Dios haya escogido, que sea el líder. Y ustedes saben que el Señor le dijo a Moisés que todo el mundo se alejara de las tiendas de Coré, de las tiendas de Natán y del otro señor.
Y usted sabe que ese mismo día la tierra se abrió y se tragó vivo. Dice que la muerte los visitó. La muerte es un espíritu, visita a las personas y se lo lleva. La muerte lo visitó. Pero no como visita cualquier persona que va a su cama y se lo lleva porque le dio cáncer, le dio un grito, paro cardíaco. No. La tierra se los tragó vivo y fueron vivos al Seol. ¿Verdad? Y eso es porque sencillamente ellos aunque vieron plagas, ellos aunque vieron el agua salir de la roca, ellos aunque vieron los ovnis volando, ellos aunque vieron todos los milagros, realmente no creían en Dios. Porque si no, nunca se hubiesen revelado a Moisés. Y eso es lo que habla cuando la gente echado al agua de fuego y azúcar. Se va a hacer que no ama a Dios, porque se revela, porque cree que no existe. Simplemente se revela con tiene su pago establecido. Porque Dios es dueño de todas las cosas. Y resulta que esos señores fueron tragados así en secular. Se huyó completamente. Y usted no sabe que al día siguiente, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que ocurre cuando se habla mal de otra persona? Que por eso es malo hablar mal de otro. A veces hablamos mal porque tenemos envidia, rabia, no nos cae bien, lo que sea. Aunque usted no lo crea, eso le hace daño a las personas. Dice el Señor que no hace daño lo que entra, sino lo que sale de mi boca. Y va lleno de envidia, eso le hace daño a la otra persona porque la enveneno. Y si no tenía odio, ya tenía odio. Ya tenía rabia. Y si no tenía celos, ya tenía celos, porque Dios se lo infundía. Lo malo no es lo que entra, sino lo que sale del corazón del hombre. Al día siguiente, la gente empezó a quejarse. Oye, que cómo era posible, la tierra se había tragado a esa gente. Y cuando Moisés y Aarón entró al templo, al tabernáculo, y pedirle a Dios que iba a matar a todos, de la furia que agarró, ¿verdad? Porque ellos ya habían quedado la semilla de la rebelión que les había sembrado Coré, que les había sembrado Natán. Ese día murieron gracias a que intervino Aarón con sacrificio y ofrenda y incienso. Murieron 14,700 personas en el desierto. Porque el ángel de Jehová los iba matando. A todo el que no quería hablar de Dios, iba matando en seco. Si ellos no empiezan a orar, que no debería ser orar siempre hasta por los enemigos. Ellos eran enemigos de Moisés a la final. Pues están hablando de Moisés y de Aarón. El Señor hubiese matado a toditos impresionantemente. Pero eso es lo que origina la rebelión. Ese daño tan grande. Y no dio chance, no le dieron chance a Moisés y Aarón, porque Dios estaba con ellos, hubiesen levantado, lo hubiesen matado. ¿Se imaginan que en verdad no hubiese estado con Moisés? Ellos lo matan y se quedan con el gobierno del pueblo en el desierto, porque eso era lo que ellos querían. Ellos querían formar parte de la casta más grande, sacerdotes sin que les tocara ser sacerdote. ¿Por qué? Porque si era sacerdote, iban a vivir del pueblo, de las ofrendas. ¿Lo ven? Iban a vivir de la parte que se sacrificaba en el altar. Eso era todo lo que había allí. Hay otra historia que tiene que ver con segunda de Samuel. Y es cuando Absalón se le revela a su papá. Quiere tumbarlo para saben todo lo que leyeron la historia, le tienen que leer. Él agarró, ¿verdad? Y empezó a levantar el pueblo, un grupo de vamos a llamarlo mercenario, es la palabra moderna, de 50 personas para que le ayudaran a pelear con más gente. Pero él empezó a rebelarse. Porque cuando él empezó a atender a la gente, hacerle juicio en la puerta de la ciudad, dándole yo te lo hago mejor que mi papá. De todas maneras no le interesa a la gente. Eso también es rebelión. Y eso ocasionó que por culpa de esa guerra que él originó murieran muchas personas. Y pasó porque en este caso David era débil contra su hijo. Y por culpa de su hijo murió mucha gente. Y esa es la razón, ¿verdad? Hubo otro caso donde hubo terrorismo. Y es cuando una mujer que era hija de Acab y era hija de Jezabel, se llamaba Talía, tomó el gobierno. También es terrorismo, tenía el poder. De hecho, fue la única mujer reina que tuvo el pueblo de Israel, que tampoco era israelí, ella era sirofenicia, ¿verdad? Ligada con alguien de Israel. Y ella para poder gobernar tuvo que matar a todos los descendientes de su hijo.
hasta que escondieron uno que se salvó porque lo escondieron en el templo y todo aquello. Pero eso también es rebelión. Ella gobernó con terrorismo, terror. Ella poco, era una sola, pero hizo todo por 7 años. Es un motivo político que ella quería gobernar. Eso es lo que nosotros vemos ahorita, que pasa a día en otros países, eso no es nuevo, eso es en la conducta del ser humano, es lo que quiero llegar. Mientras exista ser humano en la tierra, la ambición por lo que el otro tiene, va a existir la envidia por lo que el otro tiene, va a existir la rebelión, porque no acepto que no está capacitado, porque es más bruto que yo, o sabe menos que yo, o no tiene por qué llegó después que yo, lo que sea. Y eso a diario. Y eso lo vemos en la palabra del Señor. ¿Verdad? Eso que le hablé de rey, de esta señora Reyes, está en Crónica, ¿verdad? También hay otro tema que está allí. Esta es mi última lámina, que eso lo dijo Raquel, ¿verdad? Fíjense que hay dos casos. El primero está en Marcos 15, 6 al 8. Yo no sé quién no quiere leer. Es cortico, son solo 3 versículos. Marcos 15, 6 al 8. Y otra persona me lee Lucas 23, 18 al 20. Por favor. Dice así, Marcos 15, 6. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaban preso cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que había cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo, ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Ya no sé si entendieron lo que Rosa leyó. Ella leyó que el Barrabás era un sedicioso, que lo habían agarrado preso con unos amigos, un grupo de personas que eran sediciosos. Y en ese proceso de sedición, él mató una persona. Correcto. Yo les voy a decir algo para que sepan de qué estamos hablando. Él era un revolucionario, era un rebelde, ¿verdad? Que él no estaba de acuerdo con el gobierno que tenía el pueblo Israel, los romanos. No lo dice allí, pero estoy seguro. Eso lo digo yo. La persona que él mató era un judío. ¿Verdad? Que también era inocente porque en el sentido de que tampoco el judío que él mató quería que lo gobernaran los romanos. ¿Por qué se los digo? Porque si él mata a un romano, enseguida lo matan a él sin juicio. Porque cuando están en esos imperios, y como ha sido toda la vida, hay gente de primera y gente de segunda. Y el que toque un romano muere irremisiblemente en el momento, rapidito. Porque estamos hablando de que mató a uno de sus dueños, al que está gobernando. Ustedes los ven hoy día. Ustedes ven que si va en un avión y se caen 50.000 filipinos, no pasa nada. Una broma y mataron a un americano en tal parte, es un escándalo que se sabe en la tierra porque murió un americano que lo apuñalaron caminando en la calle, no sé. Es así. Así funciona. En la persona que por favor me lea Lucas 18 al 20 y también el que levantó la mano habla. 18 al 20. Ok, ahora habla una persona antes que yo hable, que levantó la mano. Rosa o Soy yo, para lo que tú estás diciendo, que el que mató un judío, tuvieron miedo. El que mataba un romano, lo mataban ahí mismo. Me hiciste recordar cuando el apóstol Pablo lo apresaron, que lo golpearon, le pegaron. Entonces tuvieron que tener la ciudadanía romana. Me asustaron, que no es lo mismo golpear, no es segunda. Que aún, y eso existe hoy día, no es lo mismo un americano del mundo que matar 10 negritos, no es lo mismo.
Que lo di en negrito, nadie sabe nada. Bueno, ahorita que trajo colación el caso de Pablo, que él era ciudadano romano, ciudadanía. Aquí pasa igual. Por ejemplo, un extranjero que de alguna otra manera ciudadanía americana, le dan el pasaporte americano, pero el pasaporte dice su nacionalidad de origen, como que, o sea, no es puro de nosotros. Legalmente, americano, pero no es americano como tal. No nació aquí. Eso, en caso de Pablo, él nació, porque él era hijo de un romano, entonces, porque el que lo estaba juzgando era romano, pero porque compró el título, ¿verdad? Aquí se compra, tú trabajas hasta el final, 15, 20 años, el precio. No te dicen cuenta tantos millones, pero 15 años debía trabajando con un animal, por decir algo. Él lo compró. Al final de cuentas lo pagó con trabajo. Entonces, ¿a dónde voy con él? Quiero que espiritual lo entienda. Este tema, aunque algo del día a día, es algo espiritual. Si ustedes se dan cuenta, ¿qué hizo la gente? La gente escogió al Hijo de Dios. ¿A quién escogió? A un hombre en cabeza, su principal pecado, lo que a él engloba realmente, es que él era un sedicioso, era un rebelde. Cuando estemos en los últimos tiempos, la gente no va a querer a Dios, sino va a querer al diablo. Es rebelde por naturaleza. ¿Verdad? Si usted son los dos capítulos, los versículos quiero cerrar. Es Ezequiel 28, el 1 al 5 y Isaías 14, el 12, no me acuerdo porque está tapado aquí. Ahí habla del mismo Satán, de que él es el príncipe que se revela contra Dios. Y ese pecado que rebeldía ser como Dios, es el mismo que genera la palabra terrorismo, lo que da origen para que la persona sea un terrorista. Ese Barrabás era un terrorista porque él mató y pertenecía a un grupo y quería el control político. El diablo quería ser como Dios. Y él se levantó como el primer sedición, el revolucionario, el rebelde, envidioso, el primer ambicioso, quería tener lo que tiene Dios, el diablo. Y por eso simbólicamente la gente escogió al diablo antes que al Señor Jesús. Porque escogió al hombre rebelde, al hombre ambicioso, al hombre terrorista, al hombre que prefería matar a alguien, tener el control en lugar de a Dios. Y eso es lo que le pasa a la gente, escogiendo al enemigo malo, que es el padre de la rebelión antes que a Dios. Eso es lo que significa ese versículo. No sé si ustedes quieren leer Ezequiel 28, el 1 al 5, Isaías 14, del 12 algo, que está tapado con mi página, no lo veo bien. Perdón. Yo ya leí Isaías 14, 12 al 16. Dale pues. Ok. Es un extracto nada más. ¿Quién lee Isaías? Ay, disculpa, rapidito, ahorita que leyó eso, ahí la partecita que estaba en el corazón del mar, me recuerda el estudio que hicimos de el Leviatán, ¿verdad? Sí. Y además de eso, en Apocalipsis 2, en medio del mar, una bestia, con 7 cabezas, eso es lo mismo. Sí, todo está pegado en la palabra de Dios, es una sola. Cuando dice que está sentado sobre el medio del mar, algo así. Y mar en la Biblia es gente, hombre de multitud de pueblos. Exacto.
El sentido espiritual es multitud de pueblos, porque cuando vamos a ver ese rey de Tiro es como decir, a los efectos reales. Tiro era como decir un pueblito a la orilla del mar, como lo viene siendo San José, Río Chico, allá en Higuerote. Era algo como muy pequeño para que un hombre fuera tan grande como lo están describiendo. Porque en el sentido espiritual se está refiriendo al mismo enemigo. Eso es lo que hay que entender. Y Tiro no está en el medio del mar. Es un pueblito que hacía costa con el mar Mediterráneo. Okay. Me lo mute aquí para ver cómo es la cosa. Ok. Habla tú ahora. Pues. El 14, Isaías 14, 16, dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto. Junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba a los reinos. Ajá. En los dos casos está hablando del mismo personaje. ¿Qué lo caracteriza? Que se rebeló contra Dios y quería ser como Dios. Entonces, el padre del terrorismo que aplica el terror es el diablo. Vino a matar, a robar y a destruir. Y en todos los casos, cuando hay gobiernos se terminan implantando por sedición, y por rebelión, ellos terminan matando, robando y destruyendo. Y así se comienza. Por eso que el padre del terrorismo es él. Porque él no mata porque quiere el gobierno, el dominio. De hecho, es así. Y esas cualidades que leímos allí, es la misma que tenía, y por eso que la gente escogió a Barrabás que representa a Satanás antes que al Señor Jesús, que es el Salvador del mundo. Y ese que no es porque está ahí porque él era un adúltero, porque él era un sedicioso que había matado, que era el gobierno, el poder. ¿Lo ven? Y otra cosa, sabiendo que al día siguiente podían matar a cualquiera de sus familiares otra vez. Claro, porque él seguía con el mismo proceso. Y aparte de ello, algo muy importante, ¿verdad? Y es el tema del Señor Jesús. Fíjense que el Señor Jesús es tan grande que él eligió entre discípulos a un Simón. Y ese Simón, él le llamaban el celote. ¿Cómo me dijeran? El Señor me escogió a mí, a Jesús, el chavito. Vamos a llamarlo así. Porque ese celote era el grupo de personas que pertenecía quizás el mismo Barnabé era un celote, pertenecía a ese grupo de personas que se levantaban contra el imperio romano. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ellos estaban ¿cómo se llama? Ellos estaban inconformes, porque ellos acaban de salir de otro dominio que Dios había establecido, que era el imperio griego. Que contra el imperio griego lucharon los macabeos, ¿verdad? Entonces, algo así fue lo que pasó. Y el Señor rescató a una persona que era sediciosa, que pertenecía a un grupo, vamos a llamarlo paramilitar, y que pensaba que la libertad del pueblo de Israel iba a estar en las espadas contra el imperio romano, ¿no? Y la libertad del pueblo de Israel estaba en confiar en el Dios del cielo, porque era la libertad, no la libertad material. ¿Entiendes? Eso fue lo que en ese partido. Yo no sé si alguno de ustedes tiene otra cosa que decir. Yo considero que por ahora es suficiente información, porque a la final de cuentas es una hora lo que se da para conversar. Ajá.
Bueno, que tenemos que seguir orando por estas personas que siembran terror por decirlo así, en la humanidad, porque violan muchos derechos, el derecho a vivir, ¿verdad? El derecho a vivir en seguridad, sin temor. Violan también el bienestar de las personas. Que bueno, tenemos que estar orando. Sí, porque perdón, hijita, dime. No, que eso es así, que aprendan a identificarlo. Siempre muere gente. Volaron la ¿cómo se llama? Las torres de gemelas. ¿Por qué no bombardearon una base militar? ¿Por qué tienen que morir tanta gente que no tiene nada que ver con eso? Cuando agarraron como 8 estaciones en España y al mismo tiempo todos se volaron en diferentes estaciones y agarró todo el mundo de sorpresa ese jueves en la mañana. Entonces, ¿qué tiene que ver esa persona que van a trabajar con lo que estaba pasando? Entonces, si usted no se da cuenta, es el mismo diablo trabajando, porque no volaron ni a España, no volaron al gabinete, no volaron al primer ministro. Hacen lo que tienen que hacer, pero es para siempre matar a las personas inocentes. ¿Ves? Y eso es lo que viene a hacer el enemigo. Entonces, para que entiendan que el terrorismo siempre está asociado a cómo se implementa el odio, la violencia, el homicidio, la privación de libertad, la muerte de personas que son inocentes y cómo buscan adeptos para involucrarlos en eso. ¿Cómo se llama? En esos movimientos. Sean de tipo religioso, que para el caso del Medio Oriente, son de religiosos por poder, porque ellos aspiran y esperan que los gobiernos sea eso tiene su nombre. Cuando ellos un califato. Un califato es alguien que está por Dios para gobernarnos. ¿Sí? ¿Sí? Así como en Israel habían los jueces, que el pueblo de Israel, en lugar de jueces, querían rey. Ellos, como musulmanes, no quieren que los hombres sean como hombres, sino que eso le llaman a ellos califato. Entonces, a la final no es solamente religioso, también es político. Para el caso del Medio Oriente, le estoy hablando. De hecho, sí. No está a favor de la sedición. Ni decir este no es mi pastor, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Sí. Ok, bueno. Ok, yo solamente quiero decir dos cosas que son importantes a raíz de lo que dijiste. Yo le comenté que también lo hacen en la universidad, pero también lo hacen por las redes sociales.
muchas personas que comprenden y se encuentran dentro de las filas de Al-Qaeda, de los talibanes, de ¿cómo se llama los otros que están allá? Son varios, no me acuerdo. Todos esos que están allá, Hezbollah, Hamas, todos ellos. Un gran número de personas de ellos, aunque ustedes no lo crean. Son gente que viene de Alemania, gente que viene de Inglaterra, gente que viene de España, y se alistan. Porque ¿qué pasa? Las ideas las dicen tan hermosas, y el querer luchar por un justicia se ve tan bonito, que después que ellos llegan allá se dan cuenta que no tiene nada que ver con lo que le dijeron. Y una vez que quieren huir, no pueden hacerlo porque los matan. O forma parte de nosotros, de este cuerpo de homicidas, o mueres en el intento. Pero nadie es como que se mete en la mano, no puede salir, se mete ahí, no puede salir. Quiero que lo sepan, porque involucran a las personas con un discurso que es propio del mismo Satanás para envolver a las personas, y utilizan el sentido de justicia, de querer hacer el bien. Y con eso no se dan cuenta que la gente termina haciendo lo malo. Le pasa a Robespierre, como yo dije al principio. Y voy a tomar otro punto. Usted lo dijo, porque quiero que jamás de los jamás estén vivos, lo permitan. Y es que hay personas que creo yo que por conocimiento de la palabra de Dios, y me voy a traer a decir que por no tener la dirección cuando van a hablar del tema, se atreven a decir que David era un rebelde, un revolucionario, un guerrillero. No. Porque David tuvo oportunidades para matar al rey, no lo hizo. Jamás quiso matar al rey. Y mientras él estuvo, nunca le predicó a alguien para que lo siguiera. Él le llegaron de repente gente que era menospreciada, que se sentía mal con el rey. Pero el que hizo con esa persona, él nunca utilizó para pelear con los 3.000 hombres, soldados especialistas, o los más destacados que cogió Saúl para perseguirlo. Jamás. Él agarró esos hombres para pelear y acabar con los filisteos. Jamás para enfrentar a unos contra otros. Jamás. Entonces malamente podemos decir que David tenía espíritu de sedición, de revolución, que tuviera envidia o que ambicionara el reino y menos la muerte del rey. Entonces, sabiendo lo que sabemos, jamás permitan eso, porque las cosas buenas del rey David son la simbolización de qué es lo que Dios quiere para nosotros, cómo amar al enemigo, cómo sufrir en la tribulación, cómo aprender a Dios cuando ando mal, perseguido injustamente, cómo seguir batallando con el enemigo cuando las cosas no salen tan bien, y que aunque nosotros somos reyes y sacerdotes, dice la palabra de Dios. David fue ungido como rey, sacerdote. La pregunta es, él era rey, estaba huyendo en una cueva. Y yo le hago la pregunta, y tú eres rey, ¿cómo hacer el rey? ¿Cómo hacer que trabajar todos los días para una cosa y con la otra? No, que a futuro sí. Cuando llegue el momento, a mí también, seremos reyes, es lo mismo para nosotros. Entonces jamás podemos permitir que alguien por desconocimiento o lo que sea se atreva a una equivocada a la vida del rey David, porque el rey David está puesto por Dios para que como nosotros pecamos y somos perdonados a él también. Pero él en muchas cosas representa al Señor Jesús, al punto que el Señor en los evangelios a él se le llama Jesús, hijo de David. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y si hay algo que el Señor es que no es hijo de un revolucionario, ni de un rebelde, ni de un sedicioso, envidioso, ¿verdad? Una persona que tiene ambición de poder. No, porque Jesús es el Hijo del Dios viviente. Por eso que no se le llama hijo de cualquier profeta, ni cualquier otra cosa. Las partes buenas, los atributos buenos que tiene David, son las que quiere que tengamos nosotros, porque somos hechos imagen y semejanza de él. ¿Entienden? Entonces, viéndolo por todos los jamás permitamos eso. Y no sé qué otra cosa van a decir. Dios bendiga al hermano Johnny, que ahorita. No sé, quería decirles eso porque no quería que se me escapa ese pequeño. Dios los bendiga, tienen más aportar. No importa, cualquier otro tema lo conversamos después.
Ok, conecta 2. Ok, está bien. Ok. Dios les bendiga a todos. Nos vemos la próxima vez, si Dios quiere. Y claro que sí, Señor, seamos gracias por tu infinita, inagotable misericordia, bondad para con nosotros. Eres un Dios de verdad, un Dios de justicia, sobre todas las cosas. Eres un Dios justo, eres un Dios perfecto, un Dios gigante, un Dios bueno, un Dios lleno de misericordia para con nosotros. Un Dios que nos insta la verdad, la misericordia, que nos amemos los unos a los otros, que tengamos piedad de nuestro prójimo. Señor, te damos gracias por tu inteligencia, por tu Espíritu Santo, por lo que nos das a diario, por el sueño, por la vida, somos parte tuya. Porque no sabemos, entendemos, yo no sé qué viste en nosotros para que te doy gracias. Porque somos pecadores como cualquier otro, te apiadaste no porque yo sea especial o seamos especial, sino porque te escogernos. Gracias por eso, Señor. Porque yo no tengo mérito, no tenemos mérito para ser parte de tu cuerpo, de tu pueblo. Y aún así te compadeciste de nosotros y nos guiaste como misericordia, aún sabiendo que somos polvo y nuestras vidas es como pestañear, Señor. Gracias por este momento, gracias por habernos dado la oportunidad de la palabra, gracias por habernos enseñado, gracias por todas las cosas, Señor. Bendícenos en todo momento y ayúdanos a bendecir siempre con nuestra boca, con intenciones, nuestras manos. No solamente a los seres queridos, a los que amamos, no solamente a los que retribuirnos lo que hacemos por ellos, sino los que jamás pueden devolvernos cualquier favor que podemos hacer por ellos. Permite que también tengamos la voluntad, el amor, la firmeza de tu parte de amar a nuestros enemigos. Agradecemos el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Dios le bendiga a todos. Dios le bendiga. Nos vemos la próxima vez. Bendiciones para todos. Cualquier duda, manden correo donde le estén. Chao. Amén.